En esta sesión veremos el tema 2 relacionado con magnitudes proporcionales. Vamos a empezar definiendo el concepto de magnitud como aquello que es susceptible de cambio, medición y que puede ser cuantificado, como por ejemplo la temperatura, el tiempo o el peso de una persona. También vamos a definir el concepto de cantidad como el valor que puede tomar dicha magnitud en un determinado instante. Por ejemplo, si hablamos de temperatura y queremos saber actualmente cuál es la temperatura, podríamos decir que hay 30 grados centígrados o que en algún evento ha pasado un tiempo de 30 horas o que una persona X pesa 60 kilogramos. Hay que observar de que las cantidades vienen siempre acompañadas de las unidades de medida, que en este caso serían los grados centígrados, las horas o los kilogramos. Esto nos permite diferenciar de qué magnitud estamos hablando. Pero lo que nos interesa saber dentro de la aritmética es cómo se relacionan dichas magnitudes. Para esto veamos la siguiente situación. Observemos que hay un auto que se está trasladando a un determinado tiempo con una velocidad determinada y un determinado espacio. En este caso vamos a comparar las magnitudes que intervienen aquí, que son tres, el tiempo, la velocidad y el espacio, y vamos a relacionarlas de a dos. Si es que vamos a relacionar el tiempo con el espacio, entonces la velocidad lo mantendremos como constante. Si observamos que el tiempo es 8, y que el espacio, por lo tanto, va a ser 240, dado que 8 por 30 es 240, y si disminuimos el tiempo, es decir, a 4, 4 por 3 sería 12, es decir, 120, también al disminuir el tiempo, el espacio también va a disminuir. Si es que aumentamos el tiempo, vamos a recorrer más espacio, por lo tanto, si aumentamos, por ejemplo, a 12, la distancia va a aumentar a 360. Podemos deducir entonces que si es que dividimos las cantidades, es decir, 8 sobre 240, 4 sobre 120, 12 sobre 360, siempre nos va a resultar un valor constante, que en este caso es 1 sobre 30. En conclusión, cualquier cantidad del tiempo entre cualquier cantidad del espacio siempre va a resultar una constante. Si es que analizamos ahora el tiempo con la velocidad, podríamos darnos cuenta que si iniciamos con un tiempo de 8 segundos a una velocidad de 30 metros por segundo, vamos a recorrer 240, que lo vamos a mantener constante. Y si disminuimos a 4 segundos, entonces la velocidad deberá aumentar a 60 para lograr los 240 metros. Si es que el tiempo aumenta a 12 segundos, entonces la velocidad debería disminuir a 20 metros por segundo. Aquí podemos observar, a diferencia del anterior caso, que si multiplicamos las cantidades, es decir, 8 por 30 o 4 por 60 o 12 por 20, siempre va a resultar una constante, que en este caso es 240. Y podríamos concluir que el tiempo entre la velocidad siempre va a ser una constante. Perdón, que el tiempo multiplicado por la velocidad siempre va a resultar una constante. En base a estas comparaciones, ahora sí podríamos definir qué cosa es una magnitud directamente proporcional. Esto va a ocurrir cuando ambas magnitudes aumenten o disminuyan en la misma proporción. Por ejemplo, en la situación podemos observar que el tiempo es directamente proporcional al espacio. En otras palabras, si aumenta la cantidad del tiempo, también va a aumentar el espacio que el auto va a recorrer. En general, si tenemos una magnitud A que es directamente proporcional a una magnitud B, entonces la división entre sus cantidades siempre resulta una constante. En caso contrario, si es que las magnitudes son inversamente proporcionales, es decir, que cuando una aumente el valor y la otra disminuya ese valor en forma proporcional, entonces va a resultar ser inversamente proporcional. En la situación podemos observar que la velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales, es decir, que si es que hay menos tiempo para el recorrido, entonces la velocidad tendría que ser mayor. En general, si una magnitud es inversamente proporcional a una magnitud b, entonces el producto de los valores de ambas es una constante.
¿Qué pasa si es que queremos analizar para más de dos magnitudes? En este caso tomaremos a una magnitud de referencia y la relacionaremos con las siguientes. Por ejemplo, si tomamos a la magnitud A como referencial y vamos a compararla con B, C, D, E y F, entonces vamos a tomar como constante según lo que nos dé el dato o la información. En este caso, si A es directamente proporcional a B, entonces A entre B resulta ser una constante. Si A es directamente proporcional a C, entonces A sobre C, sin tomar en cuenta el valor de B ni las otras, A sobre C va a resultar una constante. Podríamos concluir que si una magnitud es directamente proporcional al valor de A, que es la referencial, entonces vamos a colocarla debajo. Y si es inversamente proporcional a la magnitud A, entonces la colocaremos arriba. Y ese resultado de ordenar las cantidades va a resultar una constante. Veamos un ejemplo, o veamos un ejemplo, pero de los tres tipos de magnitudes. Como primer ejemplo, veamos el siguiente. Si para comprar una caja de gaseosas se invierte 37 soles, ¿cuánto se invertirá al comprar 5 cajas? En este caso vamos a diferenciar dos magnitudes, el número de cajas por un lado y la cantidad de soles que invertimos por dicha caja. Y podemos plantearnos como la siguiente pregunta: ¿qué pasa si aumentan las cantidades de cajas? Si es que aumentamos o si es que compramos más cajas, vamos a pagar más dinero, por lo tanto son directamente proporcionales. Y si son el número de cajas directamente proporcional al número de soles, por definición entonces, número de cajas entre número de soles resulta ser una constante. Si reemplazamos valores, tendríamos que 1 sobre 37, que es una caja 37 soles, debería ser igual a 5 por X, que sería el número de cajas. En este caso, X resulta ser 37 por 5 al simplificarse, o equivalentemente a decir 185 soles. En este segundo ejemplo veamos, nos dice: en una obra se observa que para terminarla en 12 días son necesarios 30 obreros. ¿Cuántos obreros serán necesarios para terminar la obra en 4 días? Observamos que en este ejercicio intervienen dos magnitudes, el número de obreros y el número de días. Y si nos preguntamos que en la obra si aumentamos más obreros, y si nos ponemos a pensar por un momento si hay más gente trabajando, vamos a decir que entonces lo harán en menos días. Por lo tanto, si aumenta el número de obreros a la obra, entonces disminuirán el número de días que van a demorarse para hacer dicha obra. Por lo tanto, podemos concluir que el número de días es inversamente proporcional al número de obreros. Y por definición, número de días multiplicado por el número de obreros resulta ser una constante. Ahora solamente nos queda reemplazar valores y diríamos que 12 por 30 debe ser igual a 4 por el número de obreros. Al simplificar al simplificar en ambos miembros cuarta de 4 y cuarta de 12, solamente nos queda que el número de obreros es 90. Veamos este último ejercicio. En una panadería se observa que 4 panaderos hacen 200 panes en 3 horas. ¿Cuántos panaderos se necesitarán para hacer 300 panes en 2 horas? En este ejercicio podemos observar que no hay dos magnitudes, sino que hay tres magnitudes: número de panaderos, número de panes y el número de horas que se demoran en hacer esos panes. Como mi magnitud o de referencia o la incógnita que me están pidiendo está en el número de panaderos, entonces relacionaremos número de panaderos con las demás. En este caso, si relacionamos número de panaderos con horas, nos preguntamos si es que aumentan más panaderos en la panadería, van a trabajar mucho más rápido, por lo tanto lo harán en menos tiempo. Entonces, si aumentamos el número de panaderos, disminuirá el número de horas que demorarán en hacer esos panes, por lo tanto son inversamente proporcionales. En cambio, si aumenta el número de panes, obligatoriamente necesitaremos aumentar el número de panaderos para que lo hagan en el mismo tiempo. Por lo tanto, número de panes con número de panaderos serían directamente proporcionales. Luego podríamos definir por deducción o concluir por deducción que el número de panaderos, al ser inversamente proporcional a la hora, vamos a multiplicar por las horas,
y al ser directamente proporcional a los panes vamos a dividir entre la cantidad de panes. Esto nos resultaría una constante. Si reemplazamos valores tendríamos que 4 por 3, es decir, 4 panaderos por 3 horas, van a ser 200 panes. Entonces en el siguiente caso vamos a decir que P panaderos por 2 horas van a ser 300 panes. Al simplificar esta situación, vamos a obtener finalmente que el número de panaderos es 9.